abajo te lo dejo, mira. Ya. Muy bien. Continuamos con la segunda parte del seminario Turismo Accesible, Neurodivergencia, mejorando las experiencias turísticas. La próxima charla está a cargo de Viviana González. Ella es la directora del Centro Educativo Aspaut, Viña del Mar, cofundadora de la Fundación FUAN, destinada a la difusión de la cultura y derechos de las personas autistas. Profesional que ha orientado su carrera a potenciar el desarrollo de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, especialmente en los procesos de inclusión educativa y social, fortaleciendo las competencias de las instituciones en la atención especializada y la instalación de redes de apoyo colaborativo. Se ha dedicado a la docencia universitaria en los últimos 15 años de carrera profesional, con foco en la inclusión de personas en situación de discapacidad y en el fortalecimiento institucional para la inclusión en educación de estudiantes con discapacidad. Se destaca su capacidad de gestión para el fortalecimiento institucional a través de la formulación y ejecución de proyectos sociales y en administración de organizaciones sin fines de lucro, gestora y cofundadora de la Red de Educación Inclusiva RESI, Valparaíso y de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN. Dejamos con ustedes a Viviana González, cofundadora de las instituciones que le nombré, destinada a la difusión también de la cultura y derechos de las personas autistas. Adelante, Viviana. ¿Aló? Bien, buenas tardes ahora. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Sabemos que todavía hay algunos glotones que están allá afuera comiéndose todo, comiéndose mi sándwich y mi pastel, que no logré acceder a ello. Así es que acá está, vamos a hablar de algunas cosas como los sistemas sensoriales, y vamos a hablar de uno que como que la gente no conoce, que es el interoceptivo, y es que está funcionando en este rato porque la guatita me hace guli guli. Guli guli, que no toco pancito. ¿Ya? Pero bueno, como bien decían, yo creo que estaban haciendo como tiempo para que entrara más gente con esa lectura, pero sí vamos a decir que tengo a lo menos aquí 2 militancias, ¿ya? Y que tienen que ver con una militancia ya como de la edad, de lo que hemos hecho durante este proceso, ¿cierto?, humano y profesional. Así es que logré llegar con el pendón de Aspaut, pero no logré llegar con el de FUAN, ¿ya? Pero son dos instituciones que se han dedicado a democratizar el conocimiento, a generar una real, ¿cierto?, inclusión para grupos específicos, ¿cierto?, de personas que lamentablemente han sido, ¿cierto?, denominadas y con una experiencia de vulnerabilidad, ¿ya? Así es que hoy día tenemos como harta misión. Yo les hablo como así como profe porque no me puedo sacar ese rol, ¿ya? Entonces, para mí son todos posibles estudiantes aquí y aprendices, ¿ya? Que la idea es que precisamente eso, podamos sacar y irnos con algunas cositas más puntuales, quizás más específicas. Como todos, agradecer la oportunidad cuando a uno, ¿cierto?, le invitan, a pesar de las agendas tan apretadas, uno lo que quiere, ¿cierto?, es involucrar más gente, ¿cierto?, que más se suban al carro, porque necesitamos saber más para poder hacerlo bien. Así es que esa es un poco la idea, ¿cierto? Puse acá una cantidad de términos, conceptos que necesitamos, ¿cierto?, ir trabajando para que nos haga sentido, ¿ya? No podemos hablar de turismo si no hablamos de derechos humanos, de goce, de inclusión. Entonces,
vamos a ir tratando de esbozar algunos conceptos para que podamos hacernos más sentido, ¿ya? Porque el turismo, como bien decían, ¿cierto?, los expositores anteriores, tiene que ver con personas concretas y personas concretas que deben tener, ¿cierto?, esa experiencia inolvidable. Mira que han salido cosas tan hermosas. Aquí yo en el celular voy anotando las cositas. Experiencias inolvidables. ¿Se imaginan, cierto?, la responsabilidad que tenemos en relación a los otros de generar experiencias inolvidables para todos y para todas? Así es que necesitamos saber a quién es ese otro, quién es ese usuario, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, vamos a hablar de autismo. Y el autismo es algo que todavía no conocemos mucho, por lo tanto hay ciertos tips, hay ciertos detallitos, ciertas informaciones que es súper importante que las tengamos en cuenta para que podamos ser efectivos en nuestros ajustes, en aquello que vamos a ofrecer, en ese entorno, ¿cierto?, que vamos a ofrecer para una experiencia grata, ¿cierto?, satisfactoria, que es todo lo que hemos ido escuchando en la jornada de hoy día, ¿ya? Así es que lo primera, ¿cierto?, aseveración, no nos podemos mover si no es desde un paradigma de enfoque de derechos. El turismo, ¿cierto?, lo vamos a ver, un satisfactor de necesidades propiamente humanas. Y eso, ¿cierto?, tiene un respaldo, ¿cierto?, desde la comunidad internacional hasta nuestras prácticas más concretas. Y aquí, solo para mencionar algunas que son destacables en esta línea, ¿cierto?, de análisis y que son el respaldo, ¿cierto?, de estas convicciones, ¿ya? Y que tienen que ver con que no vamos a excluir a nadie, no vamos a dejar a nadie atrás porque tenga algún tipo de característica en particular o alguna condición en particular. Entonces, desde lo más, ¿cierto?, añoso y general, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y acotando a la población, ¿cierto?, la Convención Internacional, ¿cierto?, sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y como eso, nosotros firmamos, adscribimos los convenios, ¿cierto?, por lo tanto, nos vemos obligados como Estado, ¿cierto?, a modificar, crear leyes y llevarlos, como decíamos ahí, a la práctica, a lo concreto. ¿Cómo garantizamos, ¿cierto?, estos derechos? Y en poblaciones también específicas. Hace poco, ¿cierto?, tenemos ya una ley específica de autismo, y en todos estos, ¿cierto?, documentos vamos a encontrar, ¿cierto?, razones, ¿cierto?, fundamentos para que las prácticas sean realmente humanizadas y que consideren a todas las personas, ¿cierto?, independiente de las características que ellas tengan. Y ahí aparece entonces primero este grupo, este concepto de discapacidad que Glenda también lo esbozó ahí recién, y que la discapacidad, ¿cierto?, debemos entender este nuevo enfoque que dice que, ¿cierto?, no es la condición inherente a la persona lo que implica la discapacidad. La discapacidad es variable, ¿cierto?, dependiendo es situacional, le digo yo a mis estudiantes. Depende de dónde usted esté, si tiene mayor o menor discapacidad. Y acá pudimos tener el más fácil, ¿cierto?, desde la accesibilidad física, para poder entender el concepto. A ambas personas, ¿cierto?, no le funcionan las piernas. No le funcionan. Tienen eso en común. ¿Pero están en la misma situación de discapacidad? No, porque esta tiene la capacidad para ingresar de manera autónoma, ¿cierto?, a este lugar que tiene que ingresar. ¿Y esta persona tiene la misma independencia, autonomía? No. ¿Ya? Entonces, este es como así el garrotazo, y con esto ya me retiro. ¿Cómo hacemos para entender, ¿cierto?, que las personas no tienen el problema lo genera el entorno cuando no lo preparamos para que tengan, ¿cierto?, esta posibilidad de acceder, usar, ¿cierto?, gozar.
de todos estos derechos. Entonces aquí, primero, siempre les digo, ¿es malo ser mujer? Díganme que no, ¿cierto? No. ¿Pero es malo ser mujer en una sociedad y en una comunidad machista? Sí. ¿Es malo, cierto, ser zurdo? No, pero es re malo ser zurdo donde no hay ninguna tijera para zurdo. ¿Han tratado de cortar con la otra mano? Terrible. ¿Ya? Entonces, aquí vamos, a que la condición de la persona no tiene por qué ser un impedimento de participación, de goce. Esa participación, ese goce, sí puede verse limitado o puede verse, ¿cierto?, acrecentado con lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando hablamos del entorno, hablamos de que todos somos gestores de entornos, ¿ya? Y si estamos hablando de turismo, estamos hablando también entonces de que pudiésemos generar discapacidad en personas si no atendemos a ciertas condiciones características de los entornos. Entonces nos vamos ahí, como yo les digo, con un tremendo peso, ¿ya? No es porque esté viejita la persona que no va a poder disfrutar o salir, ¿cierto?, a una actividad de excursión. Es porque yo no he logrado encontrar los medios que faciliten que esa persona viejita que tiene a lo mejor movilidad, ¿cierto?, reducida o que necesita más apoyo, no le estoy entregando. Porque si yo se lo entrego, esa persona va a poder garantizar ese derecho, ¿ya? Entonces, con este peso, ¿cierto?, que es una responsabilidad de cada uno, es como debiésemos ir enfrentando todo lo que pasa, ¿cierto?, enseguida. Y acá me gusta mucho, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado lo que se habla como de la matriz de necesidades, que se ocupaba mucho, ¿cierto?, la pirámide de Maslow, ¿ya? Que era una pirámide donde abajo, ¿cierto?, estaban las necesidades más básicas de subsistencia. Y que en la escala humana, si uno quería, ¿cierto?, como avanzar, uno tenía primero que resolver eso básico y después pasar a la siguiente etapa y a la siguiente etapa que tenían que ver con necesidades más, como ahora decimos, más propiamente humanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, sí, está bien, tengo que comer para no morirme, pero la vida no es no morirse, no solo es no morirse, ¿cierto? Entonces, no puedo yo esperar a resolver todas mis necesidades básicas de subsistencia para poder acceder recién a otras necesidades propiamente humanas como sería la recreación, ¿cierto? O la afiliación, el reconocimiento. Entonces, por eso que no pongo la pirámide, pongo esta otra matriz que es de, ¿cierto?, este porteño que ya falleció hace algunos años, Manfred Magnif, que plantea el desarrollo a escala humana y que dice que las cosas no tienen que ser así, ¿cierto?, tan en escalada, sino que en la dimensión humana se dan de una manera paralela, ¿ya? Porque uno antes, muy feamente, y yo aquí me sumo a la maldad, hace muchos años, muchos años, me tocó participar cuando recién ingresé a trabajar en un censo y me tocó un sector muy cierto muy precario en términos de recursos. Y yo, venía de la universidad, recién trabajando, ¿cierto? Y salgo y entro a estas casas, ¿cierto?, donde uno veía que no tenían piso, que tenían, ¿cierto?, eran muy precarias, ¿cierto?, pero tenían así la tremenda tele. Y uno salía todo soberbio diciendo, pero miren esta gente, ¿cómo no va a estar en pobreza? ¿Sí? ¿Cierto? Gastan su plata en una mansa tele, pero si no tienen plata, ¿cómo se les ocurre? Arreglen el piso. Pero, ¿de qué estamos hablando? De necesidades propiamente humanas. Si nos dedicamos solamente a subsistir, somos lo mismo que una planta. Porque la tarea no es, nuevamente, no morirse. La tarea es vivir y vivir en plenitud. Y eso significa que debemos ser capaces de ser, ¿cierto?, armónicos en la satisfacción de nuestras necesidades. No podemos esperar, ¿cierto?, algunas cosas tan básicas y dejar, ¿cierto?,
otras de lado. Y por eso es que en esta lógica de que tenemos todos los seres humanos las mismas necesidades, ¿cierto? Existen lo que se denominan los satisfactores, que hay unos que son medios engañosos y otros que son, ¿cierto?, verdaderamente buenos satisfactores. Y el turismo lo vamos a clasificar como un súper buen satisfactor. ¿Por qué? Porque no solo, ¿cierto?, resuelvo una necesidad de ocio con el turismo, sino que también, ¿cierto?, a lo mejor de entendimiento, ahora sé más, ¿cierto? Accedo a un entorno, un conocimiento, una cultura. A lo mejor, ¿cierto?, alimento, ¿cierto?, o resuelvo mi necesidad de libertad, de identidad. Oh, y a mí este año me tocó, el año pasado, ir a hacer unas formaciones en Chiloé. Y resulta que Chiloé es el lugar donde nació mi abuelito. Entonces, se fijan que una sola acción, ¿cierto?, como pudiese ser una experiencia turística, es súper trascendental para la calidad humana. Entonces, no es algo trivial, ¿ya? Y porque no es algo trivial entonces, y que es algo que puede, ¿cierto?, satisfacer necesidades propiamente humanas, es que necesitamos que eso de verdad sea para todos y para todas, ¿ya? Ese es mi preámbulo, ¿ya? Entonces, vamos a ir a estos grupos que están un poco excluidos. ¿Por qué? Porque en la sociedad siempre hemos dado respuesta a lo normotípico, ¿cierto? A la norma. Todo es, la mayor parte de la gente, ¿cierto?, es diestra. Así que pongamos una sillita nomás para zurdo, ¿ya? Porque con eso vamos a resolver. Pero en la práctica, ¿cierto?, esa segunda persona zurda lo pasó re mal, tuvo una mala experiencia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, y acá yo siempre digo, pobre Piaget, porque se afanó tanto en decir cuál era la normalidad, ¿cierto?, y cuáles eran las características de los seres humanos, ¿cierto?, que dejó afuera, ¿cierto?, a todas estas otras personas que no siguen ese mismo ritmo o ese mismo camino, ¿ya? Y por lo tanto, es lo que ha generado, ¿cierto?, esta invisibilidad. Y hemos tenido ¿cuántos años una persona, ¿cierto?, con movilidad restringida, que sea usuario de silla de ruedas, no podía ir al estadio, compañero, ¿cierto? ¿Cómo iba a ir al estadio si no teníamos, ¿cierto?, una accesibilidad? ¿Y por qué no se pensó que habían hinchas, ¿cierto?, que les gustaba el fútbol, que querían ir al estadio? ¿No se pensó? Parece que no, porque demasiados años, ¿cierto?, no hemos generado las condiciones de accesibilidad para todas estas poblaciones que estamos dentro de, ¿cierto?, distintos ámbitos de lo diverso. Entonces, acá nuevamente, entender y irnos con algún concepto. Diversos y diferentes somos todos, ¿cierto? Entonces, bueno, digo las personas diversas, no me estoy refiriendo a un grupo en particular, me estoy refiriendo a todos. Es una condición del ser humano, por lo tanto, así como diversos en nuestros aspectos, también somos diversos en el funcionamiento, ¿cierto?, cognitivo, en el procesamiento, en la forma en que funcionan los cerebros. Eso es lo normal. Lo normal es que todos los seres humanos seamos, ¿cierto?, distintos y pensemos y procesemos la información de manera diferente, ¿ya? Ahora, tenemos este término de neurodivergencia que, bueno, tiene una historia también. Una historia que dice que parte de las propias personas, ¿cierto?, que escapan a estos hitos del desarrollo y que fueron, ¿cierto?, tan maltratados. Y que tratan de decir primero, ¿saben?, que nosotros somos neurodiversos, como para decirnos que pensemos distinto, que procesemos distinto, no es malo, ¿ya? Una vez que como que eso se entendió, dijimos, ya, sí, en verdad, era una palabra, somos todos neurodiversos. Pero dentro de los hitos del desarrollo podemos encontrar que hay un grupo de personas, ¿cierto?, que ya están como estudiaditas, ¿cierto?, con clasificaciones, que escapan a esos hitos del desarrollo,
¿ya? Y a ese grupo, ¿cierto?, se le denomina neurodivergencia. De hecho, es un término, aquí está en moradito, la ley de autismo, ¿cierto?, que dentro de sus principios recoge este término, que no es un término desde la área de la salud, ¿ya?, que es un término más bien social, pero que engloba, ¿cierto?, a todas estas personas que tendrían, ¿cierto?, esta clasificación del DSM-5, que habla de un neurodesarrollo distinto, ¿ya? Como es desde la salud, habla de trastorno, ¿ya? Pero podemos hablar de una condición del neurodesarrollo distinta a la tipificada, ¿cierto?, en estos otros hitos, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, todas estas. No solo autismo, eso es otro tema, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de neurodivergencia, no solamente hablamos de autismo, porque estamos hablando de trastornos de la comunicación, estamos hablando de déficit atencional, trastornos del aprendizaje, todo esto que escapa a esos hitos del desarrollo predeterminados o estudiados, ¿cierto?, serían parte de esta neurodivergencia. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos alusión? Porque tenemos este grupo válido de personas, ¿cierto?, que no ha podido acceder en igualdad de condiciones a sus garantías de derechos porque no están dentro de la norma. Y al no estar dentro de la norma, ¿cierto?, los hemos dejado fuera. Y en ese grupo, vamos acotando el círculo, nos vamos a, ¿cierto?, el autismo, que es, y aquí vamos a dar algunas características, porque ¿cómo vamos a ser empáticos con una persona autista si no sabemos cómo piensa, cómo procesa, cómo vive, ¿cierto?, la condición una persona autista? ¿Ya? Porque que yo sea empático, ¿cierto?, contigo, no quiere decir que yo voy a querer para ti lo que quiero para mí. No, pues uno ser empático. Ser empático sería querer para ti lo que a ti te gusta, ¿cierto? Y en el ejercicio de la plumita lo veíamos. A mí me gusta, me hace cosquillitas, pero no porque a mí me guste me haga cosquillitas, a todo el mundo le va a resultar tan grato, ¿ya? Entonces, para ser empático no es darle al otro lo que yo quisiera, sino darle al otro lo que el otro necesita y quiere y le gusta, ¿ya? Entonces, la condición del espectro autista es una condición nuevamente del neurodesarrollo. Ahí podemos hacer miles de estudios, ¿cierto?, para caracterizar más específicamente, pero no tenemos el tiempo, porque comieron mucho en la pausa. Entonces, vamos a dar características generales. Y decimos que es una forma de funcionamiento cognitivo, sensorial, ¿cierto? No es estructural, no es un pedazo extraño, un tumor, algo, no, ¿cierto? No es una enfermedad, es una forma de funcionamiento, ¿ya?, que tiene en dos ámbitos del desarrollo un comportamiento distinto a estos hitos que hemos dicho. Comunicación social, patrones de comportamiento que se denominan como restrictivos y repetitivos, ¿ya? Y aparece, ¿cierto?, otras características específicas que son, ¿cierto?, estos intereses y un procesamiento sensorial que denominamos como desafiado, ¿ya? Y que también tenemos hartos prejuicios en relación a cómo es. Estas características no aparecen de un día a otro, están presentes desde la niñez temprana y impactan en el funcionamiento diario, sobre todo, escuchen acá, cuando no se generan los apoyos necesarios y suficientes, ¿ya? Que es lo mismo que decíamos con el concepto de discapacidad. Si yo no genero los apoyos, voy a generar, ¿cierto?, una situación de discapacidad mayor. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, atender a ese funcionamiento, y ese funcionamiento que tiene que ver con vida independiente, con, ¿cierto?, autonomía. Y otro concepto importante que va amarradito, ¿cierto?, el concepto de autismo, la estoy matando a ella, yo lo sé. Yo ya le pedí disculpas, ¿ya? De verdad. Es el concepto de espectro, ¿ya? Y es que en el autismo no todas las personas autistas son iguales. Lo hice bien. Entonces, no hay en el autismo un continuo de decir, ¿es más autista o es menos autista? ¿Ya? Este es súper autista. No, ¿ya?
tampoco digan, por favor, de verdad que yo los escucho diciendo esto, no respondo. Si todos tenemos algo de autista, ¡ay, qué maldad más grande! No lo hagan, por favor, ¿ya? El autismo es eso que les acabo de mostrar, cumplir con ciertos criterios diagnósticos que deben estar todos, porque seamos medios obsesivos o nos guste lo inflexible, que las cosas sean iguales siempre no significa que seamos autistas, ¿ya? Para que seamos autistas debemos cumplir con todos los criterios. Y entre esos, además, ¿cierto? Podemos 100 personas tener el diagnóstico de autismo y compartir. Y podemos decir, levanten la mano los autistas y todos los que tenemos diagnóstico, arriba la mano, ¿cierto? Pero no va a haber ninguna persona que exprese, vivencie, ¿cierto?, su autismo de la misma manera. ¿Ya? Y lo vamos a ver, es fácil verlo en lo sensorial. Por lo tanto, en cada una de las características, comunicación social, ¿cierto? Cómo respondo a ciertos estímulos sensoriales, voy a tener un desempeño distinto. A mí lo del ecualizador me ha funcionado bien como para explicar, ¿cierto? Entonces, ¿tiene alteraciones en la comunicación? Sí, pero hay uno que habla hasta por los codos y hay otros, ¿cierto?, que no inician, no conversan, o hay otros que solamente hablan cuando les preguntas. Todo eso es, ¿cierto?, alteraciones de la comunicación social, pero la forma, ¿cierto?, de expresión va a ser distinta. Y si tú le sumas a eso, ¿cierto?, todas las otras dimensiones, cada ser humano tiene una ecualización distinta y única, ¿ya? Entonces, no es comparable. Lo que le sirve a una persona autista no le va a servir a otra, ¿ya? El cierto Vicente decía, no flash. A él le molestan los flash. No que a todos los autistas les molesten los flash, ¿ya? Y eso es algo súper importante porque además nos desafía más. Y por eso es que el autismo es tan complejo. Porque yo no puedo decir, ya, si van a haber personas autistas, vamos a disminuir la luz. Vamos a hablar bajito. Vamos a poner butacas blandas. A lo mejor hay personas autistas que se pueden sentar sobre cama de clavo y no pasa nada, no se dan cuenta, no lo perciben, no les molesta, ¿ya? Entonces, el desafío del espectro, ¿cierto?, es importante cuando uno ya sabe la responsabilidad de adecuar entornos, ¿ya? Así que la cosa no es tan fácil. En la comunicación, ¿cierto?, van a ver, esto ya es muy acotadito, ya como decíamos, no tenemos mucho tiempo para explicar, pero la comunicación va a ser distinta, diferente o desafiada, ¿cierto?, en la reciprocidad, ¿ya? No sé, alguien puede pensar, y nos ha pasado, un joven que pensaba que estaba pololeando y le preguntamos cómo se llamaba su polola y no sabía, ¿ya? Las relaciones sociales desafiadas, distintas, ¿cierto? La amistad, la relación con un jefe, esas ¿cierto?, cositas de reciprocidad. La comunicación no verbal. Ustedes ven que yo aleteo como loca, ¿cierto? Estoy súper arrugada de tanto gesto que hago. No es que yo sea vieja, es que hago mucho gesto, ¿ya? Entonces, la comunicación no verbal también está desafiada en el autismo. Hay algunas personas hay un sociólogo que es bien interesante, autista, que habla en redes sociales y él habla así. Entonces, cuando usted abra la puerta, va a encontrar, y él puede estar contando un chiste o puede estar contando una tragedia y su cara no se mueve, ¿cierto? Y bueno, vamos a un extremo, ¿cierto? Pero también podríamos decir, los autistas no miran a los ojos. Hay autistas que pueden estar hablando todo el rato sin sacarte la vista de los ojos y aún sí, ¿cierto?, también ser autista. Porque cualquiera de esas, ¿cierto?, dimensiones que están más o lejos de una norma podrían estar consideradas como, ¿cierto?, una alteración, ¿ya? Entonces, ¿todos los autistas no miran a los ojos? No. Hay algunos que miran demasiado, ¿ya? Y así, ¿cierto?, leen mal, ¿cierto? O les cuesta más leer la expresión facial, ¿cierto? Yo veo aquí que están todos así, felices con la... No, mentira. O si estuviera el 99% así, yo debo ser capaz de leer ese rostro,
¿cierto? Ese gesto, esa expresión que no es palabra, y debo tener, miren lo que vamos a agregar, una conducta adaptativa, ¿cierto? Que me permita, o decir, ¿sabes qué? Ya se acabó la presentación, ¿cierto? Y escapo, o modificar mi estrategia, porque ¿sabes qué? No está funcionando esto, necesito la atención, ¿cierto?, de esta audiencia para lograr los objetivos. Entonces, mi conducta adaptativa y mi conducta social va a ir siendo más o menos pertinente de acuerdo, ¿cierto?, a la lectura incluso que pudiese estar súper, ¿cierto?, desafiada. ¿Voy? ¿Vamos? ¿Bien? Ya. Y el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de desarrollo, que tiene que ver con esto que les decíamos, ¿cierto? La relación, las personas autistas, las personas autistas no les gusta socializar, las personas autistas no quieren tener amigos, las personas autistas no les gusta tener familia. A todo falso, ¿cierto? A todo falso. Puede que yo sí quiero, ¿cierto?, socializar contigo, compañero, pero resulta que el compañero le gusta ir a fiestas súper ruidosas y yo no quiero. Entonces, que yo no ande con el compañero, no es ya notable, si van a estar todos hablando de esto después. Ya. No quiere decir que yo no quiera ser amiga del compañero. Quiere decir que a mí, ¿cierto?, yo preferiría estar en una conversación, en un grupo pequeño, tomándose un café, ¿cierto?, en vez de ir a una fiesta que tiene un nivel de estimulación sensorial que me descompone. ¿Ya? Entonces, nuevamente, las consecuencias de las características del autismo pueden ser muy nefastas en lo que es establecer relaciones sociales de calidad. ¿Ya? Entonces, hay que saber leer qué es lo que está debajo. Y en la segunda patita, ¿cierto?, de la díada del autismo están estos comportamientos e intereses que se denominan como restrictivos y repetitivos. El habla, ¿cierto?, las ecolalias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, tú, ¿cómo estás? No, tú, ¿cómo estás? Y, ¿cierto?, esta repetición que no establece una comunicación. O movimientos, ya sabemos, como lo típico, el andar en puntitas, el aletear. Movimientos, ¿cierto?, repetitivos, estereotipados también son frecuentes y que pueden ser más o menos sutiles. Nuevamente, espectro. Yo no lo he hecho, pero me lo guardé. Me guardé esto. La Vivi siempre anda con esto, con los coles. ¿Ya? Y el cole me ayuda a mí a tener algunos movimientos estereotipados que liberan un nivel de ansiedad, ¿cierto? Hay algunas personas que ocupan lápices, las abuelitas y las mamás que tejían y tejían y tejían. Tenemos un montón de gente camuflada, autista, porque normalizamos o le dimos un significado específico a ese movimiento estereotipado y repetitivo, ¿cierto? Pero resulta que a lo mejor está satisfaciendo socialmente una necesidad, ¿cierto?, de repetición de movimiento. Todo eso, ¿cierto?, tiene que ver con eso. Fijación con las rutinas, y acá también tiene impacto en las salidas, ¿cierto? Yo estoy acostumbrada a que todos los días viernes, ¿cierto?, vamos a, en este caso, terapia de caballo. Ya. ¿Sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. No, tenemos que hacer eso. Pero mira, tenemos una súper buena idea, una buena propuesta. No, yo esto lo hago, ¿ya? Entonces, la rutina, ¿cierto?, la repetición es una necesidad también para esta autorregulación. Las personas autistas viven en ansiedad mucho. Vivir con ansiedad es horrible, ¿cierto? Vamos a hablar de los ambientes amenazantes. Intereses restrictivos y fijos, que se ha visto como algo malo también. Ah, no, ya le dio con los dinosaurios. Y habla de los dinosaurios todo el día. La Temple Grandin, ¿la conocen? Autista, mujer, ¿cierto?, que tuvo una infancia bien compleja porque, podríamos decir entre comillas, era súper autista. Ya no hablaba, tenía problemas sensoriales, pero de adulta, ¿cierto?, ya con doctorados, magíster y con, ¿cierto?, audiencias de compartir su experiencia autística, ella, ¿cierto?, nos enseña cómo piensa una persona, cómo siente una persona autista,
y de hecho ha prestado las imágenes de su cerebro para que los comparen, ¿ya? Pero ella, ¿cierto?, decía, yo no podía, ¿cierto?, cambiar el plan porque por dentro era una ansiedad terrible, ¿ya? Entonces, características, ¿cierto?, de estos intereses. Y la Temple Grandin tenía un interés profundo en los animales, ¿cierto? Y resulta que ella finalmente se hizo muy millonaria gracias a ese interés profundo, ¿cierto? Porque logró investigar, profundizar, ver desde otra perspectiva y terminó siendo una fuente, ¿cierto?, de trabajo profesional. Entonces, no desviemos tampoco, no todo es malo, pues sí, la cosa es como le damos la vuelta y lo ponemos, ¿cierto?, en positivo, ¿ya? Pero hoy por reactividad de estímulos sensoriales lo vamos a mirar acá. Y acá ya no pregunto, porque yo pregunto, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Quién da más? Le tenemos 8. Le tenemos 8, ¿ya? Y este perfil sensorial es otra de las características que se da en autismo, ¿ya? Y que nuevamente después tenemos que considerar para poder generar los ajustes razonables. Todas las personas tenemos un perfil sensorial. Levante la manito a quien le cargan las etiquetas y le corta la etiqueta a la ropa. Bien. ¿Hay alguien que sepa que hay calcetines que no tienen la costura en los dedos? ¿Ya? Entonces, acá mismo, todos tenemos una forma de procesar la información. A algunos, ¿cierto?, nos molestan algunas cosas y a otros les resultan, ¿cierto?, innecesarios siquiera de mencionar, ¿ya? Y en todos estos sentidos, eso no es temblor, ¿cierto? No es terremoto, ¿cierto? No, ya. Ya. Porque mis sentidos, ¿cierto?, percibieron un sonido. ¿Dónde está? Percibieron un sonido, percibieron una vibración. Pues estaba todo calculado, si esto no es así. ¿Ustedes creen que las cosas son así azarosas? No, está todo pensado. Ya. Y, ¿cierto?, se me movió el piso, ¿cierto? Ya. Entonces, nosotros nos relacionamos con los entornos, ¿cierto?, y con nuestro propio entorno, porque nos enseñaron los 5 sentidos, porque los 5 sentidos eran para afuera, ¿ya? ¿Cierto? Los 5, audición, olfato, tacto, gusto, me faltó uno, auditivo, ¿ya? Pero hay otra información que también es súper importante de procesar bien, ¿cierto? Ya les dije yo, el guli guli de mi guatita. Ustedes tienen la culpa. Se comieron mi sándwich. Tengo hambre y la guata lo sabe. ¿Ya? Propioceptivo, ¿cierto? El movimiento, cómo soy capaz de andar en bicicleta y tengo que saber que tengo que controlar una conciencia, ¿cierto?, de mis músculos, de mi cuerpo. Vestibular, ¿cierto?, también. Toda la información sensorial tiene que ver con varias cosas. Lo sensorial tiene que ver con dispositivos que tenemos dispuestos en el cuerpo para recibir información, ¿cierto? Todo lo que nos enseñaron en el colegio. Por ejemplo, algo que no hay aquí ahora. Supongamos que hace súper calor. ¿Cómo sabemos que nuestro sistema sensorial funciona? En mi caso, cachete colorado, ¿ya? Sudor, a lo mejor agitación, estoy respirando menos porque está mucho calor. Mi sistema sensorial recibe, genial, a lo mejor no está ahí, o a lo mejor sí. Mi papá, invierno, no sé cuántos grados bajo cero, cólera. ¿Ya? Un perfil sensorial específico, ¿cierto? Que uno podría decir, oye, el sistema sensorial como que no te funciona bien, porque se supone que como que a los tantos grados uno debería como sentir frío. Y no siente frío. La segunda etapa es esto es súper de colegio, pero es que es súper importante. Es entender y darle un significado a eso.
Porque una cosa es que yo esté transpirando, ¿cierto? Y es que te pregunto, oye, ¿por qué estoy transpirando? No sé, a lo mejor estoy nerviosa. Y no le asigno ese significado. ¿Cuál es el peligro de eso? Que si yo no le agarro, ¿cierto?, un significado correcto, ¿voy a tener una buena conducta adaptativa? No. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Para qué son los sentidos? Para tener conductas adaptativas, para ser, ¿cierto?, para autocuidarnos, para autoprotegernos. Si no lo hago, ¿cierto?, van a pasar cosas, ¿ya? Esta es la etiqueta, aquí están mis compañeras, compañeritas. Así se ve la etiqueta y así se siente, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay otros que se caen, sangran, les pasan cosas fuertes y no llegan a su umbral, no pasa nada, ¿ya? Ahora, esta forma de sensación, de percibir, ¿cierto?, tiene implicancias en nuestro comportamiento. Si yo digo, aquí la Bibi, bueno, va a saltar, está todo el rato aquí arriba la pelota y necesita, y el niño anda por allá, ¿tendrá un umbral alto o un umbral bajo en relación a lo que necesita de estimulación para sentir la misma cosa? No es lo mismo, ¿ya? Si yo tengo un registro bajo, voy a buscar mucha información. Y al revés, ¿ya? Si yo tengo un registro, ¿cierto?, muy bajito, a lo mejor a lo mejor yo, ¿cierto?, suavecito, ella lo siente agradable. A lo mejor no lo siente nada. Entonces, cuando nuevamente los autistas, ¿les gusta que los abracen? Algunos sí, algunos no. Algunos, esto es doloroso. La etiqueta es un cactus, pero para otros esto es como no sentí nada, tengo que apertujarla. Te van a dar un bono por esto. ¿Ya? Entonces, eso es como en torno a que pudiésemos tener alteraciones en el procesamiento sensorial específico, ¿ya? Y lo otro es este sistema de comunicación y simbolización que le asigna un concepto, un qué es, ¿ya? Si yo no entiendo, ¿cierto?, que eso es, yo podría estar súper abrigado, y es lo que nos pasa con algunos chiquillos, ¿cierto? No tiene calor, está así rojo, colorado, transpirando. En medio del patio, sol 40 grados. ¿No tiene calor, Felipe? Sí, tiene calor. Y nada, pues, Felipe, sácate la chaqueta. ¿Por qué? No hay, ¿cierto? Sí tiene, ¿cierto?, un procesamiento sensorial, sí siente calor, ¿cierto? A lo mejor siente que efectivamente eso es por calor, pero no tiene una respuesta adaptativa, ¿cierto?, adecuada, ¿ya? Y eso puede pasar en todos nosotros y en todos esos 8 sentidos, ¿ya? ¡Ay, Dios santo, me quieren echar! Ustedes digan, ¿qué? No se vaya. Sí, no, sí lo sé. Ya, me voy a apurar. Entonces, el disfrute de una persona y el disfrute de otra puede ser muy distinto, ¿ya? Ojo con eso. No todas las personas autistas van a, ¿cierto?, sentirse incómodas con un abrazo. Y es lo mismo que vamos a ver cuando una persona está sobrepasada, ¿cierto?, con ya una sobrecarga o sensorial o emocional o de comunicación y, ¿cierto?, puede externalizar esa ansiedad, puede tirar la vara adentro, ¿cierto?, o puede, ¿cierto?, caer en un colapso que implique, ¿cierto?, más tiempo. Desencadenantes pueden haber muchos y aquí, ojo, adecuados o correspondientes a cada uno de las personas. Lo que a mí me molesta no te molesta a ti, ¿ya? Por lo tanto, aquí, para anticiparnos a los entornos, tenemos que ser capaces de conocer a nuestros usuarios. Y esa información la da el propio usuario o la da, ¿cierto?, la familia, dependiendo de la edad y del nivel de autonomía que tengan las personas. Durante una crisis, por lo tanto, un desborde, vamos a poder responder solo si sabemos qué es, ¿cierto?, lo que a esa persona le acomoda.
no lo toquen. No, a lo mejor sí. Necesita el apretujón, necesita, ¿cierto?, el abrazo, pero no todos. ¿Ya? Entonces, cómo vamos a reaccionar, cuáles son las medidas que vamos a tener, va a depender del conocimiento que tengamos de cada una de esas personas. Y acá, ¿cierto?, el sentido de conocer del autismo y de conocer el autismo en esta persona en particular tiene que ver con estas manipulaciones ecológicas o ajustes razonables, ¿cierto?, o medidas de accesibilidad, ¿ya? Que es, como dice, nos referimos a los cambios en el ambiente físico, programático e interpersonal para que éste se ajuste mejor a las características de la persona. Ahí Miguel Ángel Verdugo, un crack. ¿Ya? Entonces, ¿hemos hablado de accesibilidad? Sí, pero usualmente hablamos solamente, ¿cierto?, de esta accesibilidad física, que es como lo más fácil en teoría, ¿cierto? Pero también existe esta accesibilidad sensorial y una menos conocida todavía, esta accesibilidad cognitiva, que es a la que debiéramos, ¿cierto?, hincarle el diente cuando hablamos de usuarios, ¿cierto?, autistas o neurodivergentes. Entonces, de esta temática es donde hay que aprender mucho. ¿Ya? Como ajustes sensoriales, no solo la intérprete de señas, ¿cierto?, de lengua de señas en este caso, si es que hubiese una persona sorda, sino también a esas formas peculiares, ¿cierto?, de procesar la información. Y si tenemos, ¿cierto?, una persona que, una personita que tiene un umbral, ¿cierto?, de ruido muy bajito y todo lo que es bajito le molesta mucho como si fuera muy alto, bueno, vamos a encontrar algunos elementos como canceladores de ruido que están súper hiper de moda, ¿cierto?, para que las personas puedan deambular sin sentir esta sobrecarga que implique que se resten de esta situación. Entonces, compañero, buena noticia. ¿Dónde está? Está mi compañero de la fiesta. ¿Podemos ir a la fiesta? Ahora yo tengo canceladores de ruido, entonces puedo ir al punchi punchi. Podemos relacionarnos, ¿ya? Las horas del silencio en los supermercados ya están de moda, en ciertos malls también, ¿cierto? Asumiendo que hay un grupo de personas autistas importante que tienen, ¿cierto?, una respuesta exacerbada a el ruido ambiente, ¿ya? Entonces, aquí está la Bibi cocinando. Y asco, así, la cosa táctil, sensorial, mal. Entonces, una medida, ¿cierto? Guácala, ya. Y accesibilidad cognitiva, esto queda tarea para la casa, ¿cierto? Que es como Glenda también lo mencionó, técnicas estudiadas, hay un trabajo, ¿cierto?, en base a ello. ¿Cómo utilizamos la lectura fácil para que una persona que ni siquiera hable el idioma, porque no estamos hablando de una persona con discapacidad intelectual o que no sabe leer, estamos hablando de un grupo muy amplio de personas que se ven beneficiadas, ¿cierto?, de estas adecuaciones? ¿Cómo hago que una información sea comprensible para ti, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no sepas leer, etcétera, ¿ya? Y ahí hay ciertas reglas que obviamente hay que ir cumpliendo. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa también, ¿cierto? Nos mostraba Glenda un dispositivo, ¿cierto?, único de un botón. Acá existen otros, por ejemplo, que uno graba, imprime, graba, y una persona que no puede hablar puede comunicar: quiero ir al baño o quiero comerme una manzana verde en vez de un plátano, a través de un sistema de comunicación, ¿ya? Y eso también existe, hay mucho trabajo, hay mucha información. El wayfinding, algo que yo hubiese querido que estuviera en el subterráneo de este estacionamiento, porque me perdí. Me perdí porque yo necesitaba que hubiera, por cierto, una cosa que dijera: esta cosa roja te va a llevar al, ¿cierto?, salón rojo. No pasó, pasé al 1, al -1, volví al 2. Menos mal que llegué como 1 hora y media antes. Ya. Pero, ¿cierto?, son elementos que te permiten autonomía. Si estamos hablando de, nuevamente, dignidad, autonomía, autovalencia. Son elementos que, ¿cierto?, nos van a servir precisamente para lograr esos objetivos. Por lo tanto, cómo organizamos los espacios, cómo disponemos los recursos, va a ser significativo para que esa experiencia turística, ¿cierto?, sea más adecuada o no.
El tiempo también es algo importante, que por eso que eso es lo que yo no tengo. No lo tengo, de verdad, ¿ya? Pero nos dieron un programa, nos dieron unas cosas horarias. Aquí yo echo de menos, de verdad. Deberíamos tener un relojito, ¿cierto? Porque no todos tenemos el mismo manejo del tiempo. Si hubiera ahí uno, no tendría que ver la cara de la... de preocupación, ¿ya? Pero existen y hay que considerarlo para que esa experiencia nuevamente sea grata. La anticipación, vamos a hacer esto primero. Yo les digo, ¿cierto? Necesitamos conocer el plan. Por lo tanto, y aquí Arasac, la comunidad, ¿cierto?, aragonesa, tiene una página. Son súper generosos, existen todos los pictogramas del mundo mundial y materiales hechos para que ustedes los puedan, ¿cierto?, sacar de ahí de la página. Pero necesitamos, ¿cierto?, estas historias sociales que además me ayudan a saber cuál es el comportamiento esperado, ¿cierto?, lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. No puedo ir y en este viaje tirarme al suelo, ¿ya? Lo que sí puedo. Y que van a favorecer nuevamente, como decíamos, la autonomía. Va a permitir saber cuándo ya no le toca a la Vivi y le toca a la próxima persona, ¿ya? Y también la regulación emocional, porque también la Glenda, perdón Glenda, pero es que tu presentación fue notable, ¿ya? Entonces, la Glenda mostró sistemas de comunicación para comunicar el dolor, que es lo mismo que esto, pues, ¿cierto? Es como yo, ¿cierto?, ante una situación como decir, ay, los autistas se desregulan. Puede que pasen cosas, obvio, a todos, porque puede que no tengamos una conducta adaptativa adecuada. Pero podemos evitar esos episodios, sobre todo si es que sabemos cómo se siente. La Glenda decía, te duele algo, mucho, poco, un gradiente, ¿cierto?, de intensidades. ¿Y qué cosa tenemos acá en las emociones, semáforos de emociones? Y frente a eso ya tenemos ensayadas, ¿cierto?, algunas estrategias. Respiremos juntos, usamos auriculares, estos cositos que están súper, hiper de moda, ¿cierto? Sobre todo los estudiantes universitarios ya están todos llenos de estos fidgets, ¿ya?, que también bajan la ansiedad y que son, ¿cierto?, estas cosas que ya conocemos. Y con esto cierro, solo para compartirles, miren, un material tan hermoso. El mes pasado creo que me tocó ir a la isla de Chiloé, a Chao, una isla chiquitita. Hablar de autismo con los profes, las adecuaciones, las malas conductas, ya, todo eso. Y hablaban, ¿cierto?, de sus estudiantes, hicimos estudios de caso. Y había una famosa niñita de la que hablaban, la Luna. Y la Luna era terrible. Terrible, la Luna se portaba mal, pasaba por arriba, lloraba, hacía cosas. Y miren cómo es la vida. O sea, si a uno siempre le va a pasar esta cosa. A mí, por lo menos, me pasa esto. De vuelta en el avión, adivinen quién se sentó adelante mío. La Luna. La Luna con su madre. Y yo así como dije, ya. Bueno, son 2 horas, lo voy a pasar malito, pero ya, paciencia, Vivi, respira. ¿Cómo creen que fue esa experiencia mía? Fue re buena, porque hasta dormí y ni me enteré que estaba la Luna ahí. ¿Por qué? Porque la mamá de la Luna, ¿cierto?, le hizo, miren, con sus propias manitos, o sea, no lo imprimió, no sacó de Arasac, esto lo hizo la mamá de la Luna. Hizo un librito, esa es la primera página, Viajando con Mami. Y ahí está, obviamente dice Luna y la mami. Dice, llegó el día de vacaciones, Luna y Mami irán de viaje en avión. Desde Achao se irán al aeropuerto. Bonito, escrito, dibujado por la misma mami. En el aeropuerto hacemos la fila para entregar la maleta, donde viajan los peluches. No olvides que no podemos sacarlos arriba del avión. Le doy la norma, le doy el marco. Anticipación. Luego de dejar nuestra maleta, esperamos que nos llamen para ser subidos al avión. Al llegar a Santiago, transbordo como de 4 horas. Nos quedamos un rato en el aeropuerto, aprovechamos de ir al baño, comer, jugar, caminar, esperando a que nos llamen. Al fin nos llaman para subir al avión. No olvidemos ponernos el cinturón. Cuestión sensorial, estar apretado, limitando el movimiento. Ya es de noche, el avión aterriza, tuvimos un largo viaje. Luna y Mami ya llegaron a Iquique. Iban a Iquique. A disfrutar de las vacaciones. ¿Y ahí está la Luna? ¡Oh!
muy linda, es muy linda. Bueno, y ahí obviamente le pedimos permiso a la mami y la mami estaba feliz de que pudiéramos compartir esto con ustedes. Y a eso se refiere, ¿cierto? No hay, como decían, no hay que hacer grandes, a lo mejor, modificaciones, pero sí tenemos que saber qué es lo que se necesita. Y acá un librito dibujado por la mano de la mamá fue suficiente para que ella tuviera, y todos los pasajeros, una muy buena experiencia, ¿cierto?, turística. Así es que a conocer quién es nuestro usuario, a tener la voluntad, porque estamos hablando de derechos, no de, ¿cierto?, que hay primeras o segundas categorías. Ahí no les puse la página de Aspaut porque se cerró, la perdimos. Pero tenemos Instagram, así que busquen el Instagram de Corporación Aspaut y ponemos a Fuan porque tenemos mucha, sobre todo acá, quienes quieran profundizar y necesiten, ¿cierto?, más información científicamente validada, Fundación Fuan. Hay muchas capacitaciones, videos, todo de libre descarga, así es que ahí les dejo ese obsequio. ¿Ya? Eso. Gracias, Viviana, por tan interesante exposición. Podríamos estar todo el día escuchándola, la verdad. Mencionar